Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Mariana nos tiene un tema muy importante, que es sobre queratitis neurotrófica. Mariana es residente de segundo año de oftalmología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya la subí. Bueno, buenos días. Como dijo el doctor, mi nombre es Mariana Escobar, residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a estar hablando de queratitis neurotrófica y mi asesor para esta charla fue el doctor Mauricio Vélez. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a hablar de la definición, después un poco de epidemiología, la fisiopatología clínica y por último vamos a hablar del tratamiento. Como sabemos entonces, la queratitis neurotrófica es una enfermedad degenerativa del epitelio corneal donde va a haber una disminución o una ausencia de la sensibilidad que va a llevar a una mala cicatrización. Es una entidad que es de difícil manejo, que lleva gran morbilidad en los pacientes y puede disminuir la calidad de vida de estos. En cuanto a la epidemiología, afecta aproximadamente a 1.6 por 10.000 personas, más frecuente en adultos que en niños. Se dice que aproximadamente afecta al 13% de los pacientes que tengan queratitis por herpes zóster, un 6% de los pacientes con queratitis por herpes simple y más o menos un 3% de los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos para una neuralgia del trigémino. Para empezar a hablar de la fisiopatología, primero tenemos que tener claro cuál es la inervación pues, que va a tener la córnea. Como sabemos, es uno de los tejidos que es más inervado en el cuerpo y va a estar dado principalmente por la rama B1 del trigémino, que es la rama oftálmica. Esta va a pasar por la parte lateral del seno cavernoso, va a ingresar a la órbita por la fisura orbitaria superior y allí se va a dividir en tres ramas que son la lacrimal, la nasociliar y la frontal. De allí, la rama nasociliar es la que nos va a dar los nervios ciliares largos, que son los que van a formar el anillo nervioso perilimbar, que van a penetrar radialmente la córnea, después van a discurrir de manera anterior, van a formar el plexo subepitelial terminal. Es importante saber que estas fibras no tienen mielina para conservar pues también la transparencia que caracteriza la córnea y van a terminar a nivel de las células aladas del epitelio. A grandes rasgos, la fisiopatología es que va a haber una sensación corneal que va a estar disminuida o ausente, que nos va a llevar a una degradación epitelial, una falla en su cicatrización y por último nos va a llevar a una ulceración, un melting y hasta una perforación. Lo que va a suceder es que va a haber unos cambios a nivel de los neuromoduladores. Esto va a generar un deterioro en la vitalidad y el metabolismo de las células epiteliales corneales y además en estas va a haber inflamación intracelular, pérdida de microvellosidades y una producción anormal de la lámina basal. Además, como no tenemos esta sensación corneal que también es la que va a generar pues, el reflejo lagrimal, la secreción va a ser más viscosa y no va a tener pues como todas las sustancias que se necesita para el buen funcionamiento pues como de estas células epiteliales. Lo que nos va a generar una córnea que es vulnerable a lesiones y adicionalmente es poco capaz de repararse a sí misma, lo que nos va a llevar a un defecto epitelial persistente o recurrente. Dentro de las causas pues de pérdida de sensibilidad corneal son innumerables, como ahorita vamos a ver pues son muchas. Se puede afectar la inervación desde el núcleo del trigémino hasta las terminaciones nerviosas en la córnea, pero las principales son las infecciosas, donde tenemos el herpes virus zóster y el simple, y también tenemos otras enfermedades como son las enfermedades de la superficie, donde podríamos tener una blefaritis crónica, el uso de lentes de contacto, las quemaduras químicas, iatrogénicas como una cirugía corneal o una cirugía refractiva, medicamentos como los anestésicos tópicos o el timolol, una parálisis del trigémino que puede ser por múltiples causas como neoplasias, aneurismas, traumas, condiciones sistémicas como la diabetes, la esclerosis múltiple, la deficiencia de vitamina A, también tenemos causas congénitas y otras el uso crónico de antipsicóticos o de antihistamínicos.
Entonces, como tenemos tantas causas, nosotros tenemos que ser muy juiciosos, hacer una buena anamnesis y preguntarle siempre a los pacientes por procedimientos quirúrgicos previos, enfermedades sistémicas que sufran y qué medicamentos, tanto tópicos como sistémicos, están usando. Ya para entrarnos pues como más en materia, la clasificación pues como clásica que se usa para esta queratitis neurotrófica es la de Macchi, en donde el estadio 1 son alteraciones epiteliales, donde tendríamos una queratopatía punteada, unas irregularidades epiteliales y una neovascularización superficial. Ya en el estadio 2 veríamos un defecto epitelial persistente. A este nivel todavía no tenemos compromiso del estroma, y el estadio 3 ya tendríamos una úlcera con ya afectación del estroma, que ya pues finalmente puede llevar una lisis y una perforación estromal, corneal. Aquí trae unas imágenes, aquí arriba, las dos son un estadio 1, con tinción con fluoresceína. Aquí veríamos las manchas de Gaulle, que son como áreas circunscritas de epitelio afectado. Aquí tendríamos una queratopatía punteada. Aquí veríamos un estadio 2, un defecto epitelial persistente o recurrente. Vemos que todavía no hay pues como infiltración del estroma. Y acá el estadio 3, aquí estaríamos mostrando pues una perforación corneal. Aquí tenemos otras imágenes, una queratopatía punteada, un defecto epitelial persistente y acá el mismo defecto, pero ya vemos que tiene compromiso del estroma. Y también el grupo de estudio de la queratopatía neurotrófica sacó como una clasificación más detallada en donde empiezan a describir la presencia de la enfermedad incluso antes de que veamos los signos clínicos. Tendríamos que un estadio 1 es una sensibilidad alterada, pero todavía no tenemos queratopatía. Un estadio 2 sería una queratitis punteada. Un estadio 3, ya el defecto epitelial persistente o recurrente, que un defecto epitelial persistente es un defecto que dure más allá de 2 semanas, a pesar pues de que ya tenga terapia estándar. Un estadio 4 ya serían pues ya con el compromiso estromal. Un estadio 5 ya sería la úlcera y el estadio 6 la perforación. Esto también se va a correlacionar con el pronóstico del paciente y la clínica y tendríamos que leve sería grado, pues estadio 1 o 2, moderado 3 o 4 y severo de 5 a 6. Como vemos, entonces se correlaciona con el pronóstico, donde de la 1 a la 3 tendríamos un pronóstico que es bueno, 4 ya tendríamos un pronóstico más regular y ya 5 y 6 ya un pronóstico pobre. Y en cuanto a la clínica, se van a correlacionar porque en las etapas 1 o 2 estos pacientes pueden referir síntomas irritativos oculares como una sensación de cuerpo extraño, la fotofobia, una visión borrosa o fluctuante, y a medida que avanza la enfermedad, de manera paradójica, en las etapas 3 a 5 estos síntomas van a disminuir por la fisiopatología de la enfermedad, pues que no van a tener la sensibilidad, pero sí pueden referir como cambios en la visión. Y ya en la etapa 6, donde tendríamos la perforación, puede haber un dolor agudo, repentino y lagrimal. Con respecto al diagnóstico, siempre que tengamos un defecto epitelial persistente, siempre debemos medir la sensación corneal, que la podemos medir tanto de manera subjetiva u objetiva, como ya vamos a ver. La idea es que lo hagamos de manera central y también en los 4 cuadrantes. La manera pues subjetiva, entonces con un aplicador o con un algodón, pues teniendo como una fibra delgada, entonces vamos a tocar la córnea. Un paciente normal va a parpadear y sentir en la córnea. Hipestesias que tenga sensación pero no parpadee, y anestesias que ninguna de las dos. Y de manera objetiva, entonces tenemos los estesiómetros de contacto o sin contacto. El de contacto sería el de Cochet-Bonnet, que a partir de este filamento de nylon nos va pues, a medir la longitud de este filamento de nylon, nos mide la sensibilidad corneal. Menor a 5 sería una hipoestesia corneal, y sin contacto tendríamos, por ejemplo, el de Belmonte, que a partir de diferentes flujos de aire con diferentes presiones, se mezcla también con dióxido de carbono y también a diferentes temperaturas, nos va a permitir medir la sensibilidad tanto química, mecánica y térmica de la superficie ocular. Con respecto al tratamiento, es importante que
pues hagamos intervenciones en estos pacientes de manera temprana y agresiva para que no lleguemos a una etapa donde ya sean secuelas irreversibles que afecten la visión de los pacientes. Ya vamos como a desglosar bien como el tratamiento, pero como la base o el pilar del tratamiento es generar una superficie ocular que sea no tóxica y no inflamatoria. Vamos a empezar a hablar primero por el tratamiento médico y después vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Dentro del médico, pues la primera línea siempre van a ser los lubricantes oculares. Siempre que pues vayamos a tratar estos pacientes, todos los medicamentos que vayamos a aplicar de manera tópica deberían ser sin preservantes y estos lubricantes, pues como el paciente no va a tener la sensibilidad corneal, pues no le podemos decir que lo use a necesidad, sino que se los tenemos que poner por horario, dependiendo pues como de la clínica que tenga el paciente. Los esteroides y los AINES tópicos se pueden usar en caso de que veamos inflamación de la superficie, pero deben ser usados con precaución porque como sabemos estos medicamentos pueden inhibir la curación epitelial y aumentar el riesgo de un melting y una perforación. Entonces no se deberían usar por tiempos prolongados. Siguiendo con los lentes de contacto, estos nos van a generar una barrera física entre la córnea, pues ese epitelio que está vulnerable, y el parpadeo constante, y además nos van a dar hidratación a esta córnea. Tenemos lentes de contacto blandos, que la idea es que los usemos a corto plazo, porque como vemos también en pacientes que tengan una sensibilidad pues restante, la puede pues como comprometer y además el paciente, si no es juicioso, se puede arriesgar pues como a una queratitis infecciosa. Y también tendríamos los lentes esclerales que van a proporcionar una hidratación continua porque hay un depósito de líquido entre el lente y la córnea. Y en este depósito también podríamos aplicar medicamentos. Lo malo de los lentes esclerales es que son más costosos y requieren más tiempo y compromiso del paciente porque este se tiene que adaptar, pero pues es una muy buena opción para estos pacientes. Siguiendo entonces con el suero autólogo, sabemos que este tiene factores de crecimiento, tiene además sustancia P y el factor similar a la insulina tipo 1, que va a regular de manera positiva la migración y el crecimiento del epitelio, y esto nos van a ayudar tanto a controlar los síntomas como el dolor neuropático. La concentración normalmente uno la encuentra al 20%, pero todavía no se conoce bien cuál es como la concentración óptima. Se ha usado hasta pues con una concentración hasta el 100% con éxito. Y como no tiene conservantes, siempre debe estar refrigerada y se debe usar por completo en 2 a 3 semanas, o si no, se debería ya desechar. Y ya les traigo como varios estudios pues, o artículos que han demostrado como la efectividad del suero autólogo. Entonces aquí tenemos este que se realizó en el 2013, es longitudinal, observacional y descriptivo en 22 ojos con queratitis en diferentes estadios. Se demostró una mejoría de los síntomas en el 100% de los pacientes y un 71% de los pacientes mejoró su agudeza visual mejor corregida. Tuvieron un defecto, una curación del defecto epitelial en un 71% antes de las 6 semanas y un 91% antes de las 12 semanas. Ya el 9% restante que no tuvo la curación del defecto era porque ya estaban en estadios muy avanzados de la enfermedad y pues ya necesitaron como otras terapias adyuvantes. Aquí tenemos este otro donde usaron una concentración más alta, al 50%, fueron 14 ojos. También se mostró una tasa de curación pues completa de estos defectos en aproximadamente 17 días y también encontraron que se mejoró la sensibilidad corneal en estos pacientes. También hay otras alternativas al suero autólogo en pacientes que tengan contraindicaciones para este, que son pues pacientes que no tengan acceso venoso accesible o una patología hematológica. Se puede usar sangre periférica de un donante o del cordón umbilical. Y aquí hay un artículo que como que compara el suero autólogo con el del cordón umbilical. Encontraron que el del cordón umbilical era más rico en estos factores de crecimiento y además también tenían pues como la resolución de los defectos epiteliales y mejoría de la sensibilidad corneal media. Lo que pasa con este suero autólogo es que
En este momento no lo tenemos tan disponible, entonces pues una muy buena opción sería la insulina tópica, que es también más barata. Y el mecanismo de acción es que va a restaurar los nervios corneales y mejorar pues como también la migración de las células epiteliales. Entonces, aquí les traigo también como otro artículo que muestra pues como esta efectividad. Ellos lo usaron, lo prepararon con polietilenglicol y propilenglicol a una concentración de 1 unidad por mililitro, lo aplicaron de 2 a 3 veces al día y todos los pacientes tuvieron una repitelización entre 7 y 25 días. Eran 6 pacientes, pero ellos en el artículo solo mostraban pues como las fotos de 3 pacientes. El de arriba es una niña de 2 años que tenía un teratoma orbitario y vean que mejoró el defecto epitelial de manera significativa en 14 días. Esta es una paciente de 25 años con una queratitis por herpes y resolvió este defecto de manera considerable también en 25 días. Y este último es una paciente que tuvo una lesión de los nervios craneales y vean que ya estaba pues con un defecto ya muy importante, prácticamente que ya próximo a la perforación y mejoró el defecto en 7 días. Sí, regular. Sí. Sí. No sé. Sí. Aquí hay un laboratorio que lo prepara, es iLab. iLab lo prepara. iLab lo prepara, sí. Ellos lo aplicaban de 2 a 3 veces al día, pero como ya vamos a ver más adelante, hay artículos que lo aplicaban hasta 6 veces al día. Aquí tenemos este otro que era pues en pacientes refractarios a otros tratamientos en estadios 1 y 2. Vean que estos lo aplican 4 veces al día. Logró un 90% una repetilización completa en 7 a 45 días posteriores, pues como en el seguimiento. También la agudeza visual mejor corregida y pues muy importante que ellos no informaron efectos adversos en el seguimiento. Y traje también este artículo que aunque es un reporte de caso me pareció muy interesante porque, bueno, este era un paciente de 55 años, diabético mal controlado con estas úlceras bilaterales y lo que me pareció interesante fueron dos cosas, que lo usaron 6 veces al día y que además retiraron todas las otras terapias que el paciente tenía antes de aplicar pues como la insulina tópica y vean que tuvo pues como una mejoría muy significativa pues como el defecto epitelial, una resolución completa. Y también este artículo que compara el suero autólogo con la insulina tópica y ellos evaluaron qué porcentaje de pacientes lograron la epitelización, en qué tasa y el tiempo. Y ya como un punto secundario que ellos evaluaron eran qué pacientes requerían como procedimientos quirúrgicos adicionales después como del tratamiento. Y como vemos, la tasa de epitelización fue mayor en los pacientes donde se usó la insulina, fue más rápido y necesitaron menos procedimientos quirúrgicos posteriores. Siguiendo entonces con el tratamiento tópico, ya para finalizar, tenemos la cenegermina, que este sería el nombre comercial, que es el Oxervate, viene al 0.02%, es una forma recombinante del factor de crecimiento nervioso humano y tiene un efecto trópico que va a inducir el crecimiento y la supervivencia de las células epiteliales. Este fue el ensayo clínico que evaluó este medicamento, fue multicéntrico, aleatorizado y doble enmascarado y encontraron tasas más altas de curación a las 8 semanas, menores tasas de recurrencia al seguimiento que hicieron a 48 semanas y pues ellos en realidad no encontraron como un beneficio estadísticamente significativo en la sensibilidad corneal o en la agudeza visual.
Y pues este es un medicamento pues que es costoso y no lo tenemos tan disponible, pero igual en todos los artículos pues que hablan de esta patología lo describen. Y ya para hablar ya del tratamiento quirúrgico, empezando con la tarsorrafia, esta puede ser tanto temporal o permanente, central o periférica. En estos pacientes preferiríamos que sea periférica para poder tener pues como forma de ver cómo va el defecto epitelial. La extensión va a depender de qué tan grave o en qué estadio esté el paciente, y es complicado porque no se ve pues como tan bonito estéticamente, entonces toca como convencer al paciente, ¿cierto? Pero en caso de que se necesite, pues hay que hacerlo. Una alternativa es la aplicación de toxina botulínica en el músculo elevador, que nos va a generar una tosis que va a durar entre 3 y 6 meses, y este es muy bueno porque nos va a permitir acceso fácil como para vigilar el defecto epitelial. La membrana amniótica, como sabemos, es un tejido que es semitransparente que se genera a partir de las capas más internas de la placenta. Tiene una membrana basal gruesa con un lado epitelial y un estromal. El estromal se puede poner como por cualquiera de los dos lados. El estromal es más, pues como si tiene un componente más inflamatorio, y tiene propiedades tanto mecánicas como de protección y soporte a este epitelio, biológicas, también tiene pues como factores que ayudan como al crecimiento de este epitelio, y también antiinflamatorias. Lo vamos a usar en queratopatías moderadas a severas. El recubrimiento conjuntival también nos va a promover esta epitelización, detener la inflamación, nos va a permitir que en estos pacientes no usemos los medicamentos como de manera tan frecuente. Esto lo vamos a usar ya en pacientes que tengan un mal pronóstico visual, prácticamente en pacientes que estén próximos a una perforación. Y pues ya como a grandes rasgos, el manejo de la perforación, si es pequeña, menor a 3 milímetros, podemos usar un pegante como el de cianoacrilato, o ya el paciente, si tiene una perforación ya más grande, puede requerir una queratoplastia, que puede ser lamelar anterior profunda o ya penetrante, pero este injerto tiene alto riesgo de ulcerarse y tener falla, pues como por la sensibilidad corneal. Entonces se recomienda pues que se usen como otras terapias en conjunto, como puede ser la tarsorrafia o la membrana amniótica. Y ya, pues como para terminar el tratamiento quirúrgico, les voy a hablar de la neurotización corneal, que se usa en queratopatías severas. Tienen el objetivo de reparar esta sensación corneal transfiriendo nervios sanos, que pueden ser transferencias directas o con injertos de otros sitios, como ya vamos a ver. Es más invasivo que las otras técnicas quirúrgicas, por eso es que se reserva ya para pacientes muy graves, y la indicación más frecuente es el daño nervioso que se produjo pues por alguna cirugía. Esta es como la historia, se empezó a, pues como a escribir desde 1972, y lo que se ha hecho pues a través del tiempo es tratar de que sea un procedimiento menos invasivo, como ya vamos a ver. Entonces lo que se hacía pues como de manera tradicional era una incisión bicoronal para acceder tanto al nervio, al supratroclear o al supraorbitario. De ahí se hace una tunelización hacia el ojo pues afectado, pues como que se divide el nervio, se saca el endoneuro, y pues como que en bolsillos en la conjuntiva lo suturan pues como a la región próxima al limbo. Y también, como vimos, se puede hacer de manera indirecta, haciendo un injerto. Aquí estarían mostrando cómo sería el más común, es que se saque un injerto del nervio sural, se hace la tunelización y se hace pues como el mismo proceso. Y ya, pues lo que se hace es algo mucho menos invasivo. Este sería pues como la incisión, se haría de manera endoscópica, así se vería pues como el nervio cuando miraríamos pues como de manera endoscópica. Y aquí les muestro cómo se hace la tunelización hacia el lado afectado, y acá veríamos entonces cómo se sutura pues alrededor del limbo. Y acá esta diapositiva las traje porque normalmente sí se usa el supratroclear y el supraorbitario por la facilidad que hay para usarlos, y además como la frente tiene esta inervación dual, no va a tener como tantos efectos adversos en el paciente, pero también podemos usar otros nervios. Aquí tendríamos pues que para usar injertos podemos usar también tanto el sural como los nervios del antebrazo. Y ya pues se dice que la reinervación se ve a los 6 meses,
y se puede demostrar tanto con microscopía confocal o la estensiometría. Y ya como conclusiones, como tenemos tantas etiologías, siempre debemos ser muy juiciosos con la historia clínica y el examen físico del paciente, porque también es importante tratar la patología de base por la que se generó la enfermedad. Siempre que tengamos un defecto epitelial persistente, debemos evaluar la sensibilidad y siempre un manejo agresivo y multimodal desde etapas tempranas. Ya, muchas gracias. Mariana, excelente. Y se ve bastante, pues más de lo que uno quisiera. Y son pacientes muy difíciles de manejar, y sobre todo en el sistema actual. Por eso la opción de la insulina es una buena opción. Realmente no es tan costoso. Y si toca, sí, hay muchos. Y que lo que preguntas de la insulina, así no se lo den, uno puede preparar. Es que realmente es una buena solución para el paciente. Entonces, si Evolucia o el otro que lo venden muy costoso, no se lo dan, uno lo prepara. La insulina. Sí, ¿Es costoso por evolución? pero por los dos, bastante. ¿Ah, sí? Sí, Bueno, es que es entonces, por favor, negocio. significa una unidad de insulina por una de Sí, correcto. por mililitro. Por eso Fácil. que es muy fácil, Si es cristalina, es ya muy no fácil, regular. regular. Pero igual como te decía, es que es muy barato. Ese tema fácil de hacer. Serviría pacientes posperra. Sí, realmente es todo efectivo. Sí. Está haciendo para un ser mundial yo primero así que los pacientes médicos pero que y les va a tener Todo efecto epitelial, decir. ¿De qué? Los sartán para Heise. Pero es más para opacidades y ya están mirando pues como de diferentes causas de opacidades y ya están pues están en los datos como los acá.